La pintura del coche es moderadamente blanda y se mantiene bien, a excepción de los elementos de plástico de la carrocería. Por ejemplo, el barniz del parachoques delantero podría empezar a desprenderse después de un par de años de uso. Las cosas no van mucho mejor con los elementos cromados, emblema de la marca, molduras de la parrilla del radiador inferior y molduras de PTF, después de un par de inviernos, se nublan y luego comienzan a desprenderse. Con el tiempo, en los lugares donde los sellos entran en contacto con la carrocería, la pintura se desgasta y queda el metal desnudo. Este problema es desagradable, pero no crítico. Se puede eliminar cubriendo las áreas problemáticas con una película protectora. Escribí cómo hacerlo yo mismo en este artículo. A lo largo de los años, pueden surgir problemas con la resistencia a la corrosión de la carrocería. Si el coche se utiliza en una metrópoli, donde en invierno rocío generosamente las carreteras con productos químicos. A pesar de esto, es imposible decir que la carrocería del automóvil se esté pudriendo gravemente y nadie lo ha clasificado nunca como un problema. Los tapones de leche de azafrán aparecen más rápidamente en los umbrales, los pasos de rueda y el capó. También están en riesgo el nicho debajo del parabrisas, las bisagras inferiores, los largueros, la unión de los largueros y el escudo del motor. Estos lugares no están galvanizados. Entre otros problemas del Renault Fluence, se puede observar la falta de fiabilidad del límite de bloqueo. Interruptores y la flacidez de las bisagras de las puertas traseras y del maletero. Con el tiempo, las cerraduras de las puertas comienzan a crujir. Esto se puede eliminar con lubricación y, entre 60 y 80.000 km, los rodillos de los limitadores de apertura de las puertas se desgastan, aparecen clics. Si escucha un zumbido desagradable en la cabina mientras conduce, compruebe el estado de la protección de aluminio de los bajos, ya que a menudo se dobla y golpea el silenciador. El parabrisas es sensible a los cambios de temperatura, puede explotar, por lo que en caso de heladas severas no se recomienda encender el vidrio calentado hasta que el interior se haya calentado al menos un poco. Si el automóvil está equipado con un sensor de lluvia, al reemplazar el vidrio es recomendable comprar un sensor nuevo, ya que después del reemplazo pueden aparecer burbujas de aire debajo de la lente. Renault Fluence tiene una amplia gama de motores de gasolina y diésel con buena dinámica y eficiencia. Gasolina 1,6, 106 y 116 litros, 2,0, 138 y 143, diésel 1,5, 86, 105 y 110 CV. El motor 1,6, K4M, es muy conocido por los fans de la marca procedente de los modelos Logan, Clio y Megane. El problema más común que enfrentan los propietarios es la falla del regulador de fase. Como regla general, la enfermedad se manifiesta después de 120.000 kilómetros, por lo que se recomienda cambiar el regulador de fase cada 2 veces al cambiar la correa de distribución. En la etapa inicial, la enfermedad se manifiesta con un característico crujido. Si el problema no se corrige, la tracción se deteriorará en el futuro y también es posible que se produzcan interrupciones en el funcionamiento del motor. Una característica de este motor es que es difícil arrancarlo después de una larga estancia en la estación fría. Al contactar al servicio, en primer lugar, los distribuidores ofrecen actualizar el software de la unidad de control del motor, reemplazar las bujías y limpiar la válvula del acelerador. Desafortunadamente, estos procedimientos no siempre ayudan a resolver el problema. A menudo, las dificultades en el arranque son causadas por un mal funcionamiento del fusible del motor de arranque o del relé del solenoide y, a veces, del propio motor de arranque, así como por el uso de combustible de baja calidad. Vale la pena mencionar problemas tan comunes como el triple movimiento y la velocidad de flotación. En el primer caso, los culpables pueden ser la bobina de encendido, los inyectores y las bujías. Por un alto kilometraje es necesario comprobar la compresión. En el segundo caso, los culpables más frecuentes son el sensor de posición del cigüeñal y la bobina de encendido. El termostato de esta unidad de potencia rara vez dura más de 80.000 kilómetros, luego comienza a tener fugas y atascarse. No debe demorar su reemplazo, ya que esto puede provocar que el aceite se mezcle con anticongelante. El sensor de nivel de combustible tampoco es famoso por su confiabilidad. Se reemplaza como un conjunto con una bomba de combustible a pesar de que el motor HR16DEH4M, 116 caballos de fuerza, es más reciente y está equipado con una transmisión por cadena de distribución, según el modelo.
La calidad del servicio, la cadena con tensores sirve de 120.000 a 200.000 kilómetros, es menos fiable. Se considera que el problema más desagradable es la quema de aceite, que aparece con un kilometraje de 120 a 150.000 km. Además, en heladas severas, el motor tiene problemas para arrancar y puede pararse al ralentí, lo más probable es que sea necesario reemplazar la unidad de encendido. Los propietarios experimentados de automóviles con un motor de este tipo ya se han acostumbrado a este problema, cambian las bujías con más frecuencia y durante el arranque trabajan con el pedal del acelerador, esto mejora un poco la situación, pero, en general, esto es una característica desagradable del motor. Los problemas menos importantes incluyen la vida útil relativamente corta de los soportes del motor, aparecen vibraciones y el desgaste del anillo del tubo de escape. Un motor de 2 litros se encuentra con mayor frecuencia en los autos populares Nissan, Teana, Qashqai, X-Trail, que en Renault. Las fallas comunes de este motor incluyen aumento del consumo de aceite. La mayoría de las veces, el problema es causado por una gran cantidad de depósitos de carbón en los cilindros o un desgaste severo de los anillos raspadores de aceite. La cadena de distribución tiene una vida útil corta. Cuando se estira, aparecen caídas durante una aceleración brusca, la dinámica se deteriora y las velocidades de ralentí fluctúan. La velocidad de ralentí inestable a menudo molesta a los propietarios y se puede eliminar limpiando la válvula del acelerador. Con el tiempo, la correa del alternador empieza a silbar. Si no hay tiempo para sustituirla, se puede intentar apretarla. Entre las averías menos habituales cabe destacar el problema del agrietamiento de la culata. Si ya han aparecido grietas en el bloque, es importante al cambiar las bujías no aplicar mucha fuerza al apretar, de lo contrario las grietas seguirán las roscas, el motor comenzará a agrietarse y la enfermedad progresará. Si hay un problema en el pozo de la bujía, generalmente el primero, se acumula mucho anticongelante. El tratamiento consiste en reemplazar la cabeza del bloque. En general, este motor puede considerarse confiable, la vida útil declarada es de 300 a 350.000 km. Los motores diésel parecen preferibles a las unidades de gasolina en términos de consumo de combustible, pero el alto costo de mantenimiento y el caprichoso sistema de combustible DCI hacen que estos motores sean más confiables. No mucho más económico que los motores de gasolina. Entre las principales desventajas, se puede observar la alta probabilidad de falla del inyector con un kilometraje de 70 a 100.000 km, cuanto peor es la calidad del combustible utilizado, menor es el recurso. Los elementos del sistema de combustible DEFI son especialmente vulnerables. Si los inyectores defectuosos no se reemplazan durante un período prolongado, las camisas del pistón pueden girar. La turbina es otro punto débil de estos motores, en algunos ejemplares quedó inutilizable después de 60.000 kilómetros. Además, cabe destacar la alta probabilidad de fallo prematuro de la válvula EGR y de la bomba de inyección de combustible. Otro problema al que se enfrentan los propietarios de automóviles con motores diésel es el escaso recurso del filtro de partículas. El coste de un filtro nuevo asusta incluso a los propietarios adinerados, por lo que muchas personas lo retiran cuando aparecen los primeros signos de mal funcionamiento. Si no cambia el aceite de manera oportuna, extender los intervalos de reemplazo puede hacer que los cojinetes de biela giren. Para ser justos, hay que decir que la mayoría de los problemas probablemente se deban únicamente a un mantenimiento de mala calidad. Por eso, a la hora de adquirir un coche con DCI conviene cambiar aceite, filtro, etc. A tiempo, en general, todo lo necesario, y repostar en gasolineras acreditadas. Renault Fluence estaba equipado con cambios manuales de 5 y 6 velocidades, 4. Transmisión automática de velocidades y variador, instalado con un motor de 2 litros y 1,6 rediseñado. La transmisión manual es generalmente confiable, pero en algunas copias de los primeros años de producción, los propietarios se quejaron de tirones en el momento del arranque después de un largo período de conducción en el tráfico. El problema solo se pudo solucionar reemplazando el kit de embrague. Más cerca de los 80.000 kilómetros, el cilindro maestro del embrague y el cojinete de desembrague pueden requerir atención. Después de 100.000 kilómetros, los rodamientos empiezan a hacer ruido, pero esto no afecta al rendimiento de la transmisión. Si con la llegada del frío tras un largo periodo de estacionamiento la palanca de cambio comienza a moverse con fuerza, es necesario lubricar o sustituir el cable.
La razón es que la humedad entra en la carcasa por la que se mueve el cable y se congela. El embrague dura más de 100.000 kilómetros. La transmisión automática no es una unidad muy exitosa y su vida útil depende en gran medida del estilo de conducción y de los intervalos de servicio. La principal desventaja de este tipo de transmisión son las sacudidas y sacudidas durante los cambios de marcha. Muy a menudo, el culpable de este comportamiento de la máquina es el funcionamiento incorrecto de la válvula solenoide de modulación de presión. También vale la pena señalar el diseño fallido del cuerpo de la válvula. Todo esto se ve agravado por el sobrecalentamiento, no hay sensores de sobrecalentamiento, y una configuración rígida del bloqueo GTR. En términos de confiabilidad, la CVT, JATCO, parece preferible a la transmisión automática clásica, pero a pesar de esto no se puede decir que esté libre de problemas. Por ejemplo, bajo cargas pesadas, carreras en frío, conducción prolongada a velocidad máxima, etc., existe una alta probabilidad de falla temprana de la transmisión debido a daños en los conos y la cadena. Con recorridos cortos, hasta 100.000 kilómetros, a bajas velocidades, hasta 1.500, el variador puede comenzar a crujir y rechinar, esto se debe a que la correa se hunde. Para solucionar el problema, debe actualizar el software de la unidad de control de la transmisión. Además, con un kilometraje de hasta 100.000 kilómetros, la válvula reductora de presión de la bomba del variador puede fallar, aparecen sacudidas, el engranaje planetario del engranaje planetario y los cojinetes pueden fallar. Con un funcionamiento cuidadoso y un mantenimiento oportuno, 50 a 60.000 km, el variador puede durar más de 200.000 kilómetros sin reparaciones costosas. Renault Fluence está equipado con una suspensión semi-independiente, puntal McPherson delante, barra de torsión detrás. En cuanto a la fiabilidad de la suspensión, en general ha demostrado su eficacia en el lado positivo, pero con la llegada del frío puede molestarle con chirridos y golpes extraños. Los automóviles ensamblados en Turquía tienen una distancia al suelo baja de 125 milímetros. Si la distancia al suelo es importante para usted, puede eliminar esta deficiencia instalando puntales Renault Laguna con una distancia al suelo mayor. Si no se tienen en cuenta los puntales estabilizadores y los casquillos, en promedio, duran entre 30 y 50.000 km, la primera reparación de la suspensión deberá realizarse no antes de los 80 a 100.000 km. El principal punto débil de la suspensión es el fuelle del amortiguador, puede empezar a deslaminarse después de 30.000 kilómetros. El problema se resuelve instalando botas del VAZ 2110 y topes del VAZ 2108. Si este defecto se corrige a tiempo, los amortiguadores durarán al menos 80.000 kilómetros. Para los conductores cuidadosos, los puntales se reemplazan a un kilometraje de 120 a 150.000 km. Las rótulas, los bloques silenciosos de palancas y otras bandas elásticas, por regla general, se cambian después de 90 a 100.000 km. En el sistema de dirección, los primeros problemas aparecen cerca de los 150.000 kilómetros, la cremallera empieza a golpear. También es posible que se produzcan ruidos extraños debido a problemas en la junta estriada, golpea el volante cuando se conduce por una carretera irregular. El sistema de frenos tiene una característica interesante. Los bujes traseros están integrados con los discos de freno. Afortunadamente, la vida útil de estas piezas no difiere mucho, 120 a 150.000 km. En automóviles con motor de 2 litros, debido a una ubicación desafortunada, la válvula de la manguera de vacío puede congelarse, como resultado, el pedal se aprieta o es posible que no se presione en absoluto. Para protegerse de posibles problemas, se recomienda colocar una carcasa adicional en la manguera. A pesar del bajo costo del automóvil, la calidad de los materiales de acabado no plantea dudas. Lo único que se puede criticar un poco es el cuero sintético del que están hechos la trenza del volante y la tapicería de los asientos. Pierde rápidamente su presentación y con el tiempo aparecen grietas en los lados de los asientos. En cuanto al confort acústico, el interior parece silencioso comparado con sus compañeros. Con el paso de los años, el silencio puede verse perturbado por los reposacabezas de los asientos delanteros, los reposabrazos y las molduras en la zona de los cinturones de seguridad, aparecen crujidos. Durante la estación fría, muchas personas se quejan de tener la pierna izquierda congelada. Para eliminar la deficiencia, es necesario cerrar los espacios entre los conductos de aire.
Entre los puntos débiles del equipo eléctrico del Renault Fluence, cabe destacar la corta vida útil del motor de la calefacción, comienza a hacer ruido después de 100.000 kilómetros. Reparar un motor no es un placer barato, es necesario reemplazar el conmutador, pero comprar uno nuevo costará aún más, unos $300. Después de 3 a 5 años de funcionamiento, el rango operativo del acceso sin llave disminuye. La razón es que los contactos de la antena clave se están oxidando. El sensor de temperatura externo tampoco destaca por su fiabilidad. Si el sensor está defectuoso, es posible que el sistema climático no funcione correctamente. También hay fallas en el funcionamiento del sistema de audio. Se apaga espontáneamente, restablece la configuración, apaga los parlantes. Si el automóvil a menudo le molesta con fallas menores en los sistemas electrónicos, primero verifique si los terminales están bien conectados al sistema. Batería, normalmente esta es la razón. Si usted es el propietario de este modelo de automóvil, describa los problemas que encontró al utilizar el automóvil. Quizás su reseña ayude a los lectores de nuestro sitio a la hora de elegir un automóvil.